Estamos con Rubén para escuchar y desmenuzar la obra de Akira Yamaoka, principal responsable de la banda sonora del videojuego Silent Hill, un juego que es viejo, que data del 99-2000 para la vieja PC1. Bueno, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, sí, vamos a charlar un poquito de esta banda de sonido que es fabulosa. Yo no voy a hablar del juego porque ya tenemos un especialista que habla de juegos, así que no voy a meterme en un terreno que no conozco. Pero bueno, sí está bueno poder charlar de cómo está construida esta música y las cuestiones que tiene. ¿Y cómo está construida esta música? Bien, me trajiste ahí al momento. Bien, claro. Te cuento. Bueno, primero tenemos que pensar que este juego, esta producción es del 1999-2000, ¿no? Entonces, toda la cuestión tecnológica sonora es un poco la consecuencia de toda esa década de los 90, ¿no? Entonces, los sintetizadores, el diseño del sonido, los elementos que se utilizan tienen que ver con los instrumentos que se usaban en ese momento. Entonces, hay mucha síntesis, hay instrumentos acústicos, porque también en ese momento teníamos este cruce de instrumentos, de la vuelta de los instrumentos acústicos en la música, porque en los 80, la música en el pop, en la música comercial, el tema del electro, las producciones, el mundo de los sintetizadores acaparó el mercado. Por un lado tenías el rock, que eran las bandas que salían con todo, y por otro lado tenías la música comercial, que era estrictamente hecha por productores, como le dicen hoy, pero bueno, con sintetizadores. Entonces, incluso las bandas de sonidos de ese momento, las películas de aquel momento. Consecuentemente, en el 99, nosotros nos encontramos con este material que es híbrido en ese sentido, ¿no? Tenemos instrumentos, tenemos una influencia de rock importante, tenemos una influencia de sonidos orientales, dado la nacionalidad del compositor, tenemos una influencia de un montón de sonidos del género de lo que es el electro, del techno, del trance, tenemos del hard techno, ¿sí? Tenemos un montón de cuestiones de subgéneros. Pensemos que la música electrónica es una de las músicas que tienen más subgéneros dentro de las músicas. O sea, todas las músicas tienen así como subgéneros, ¿no? Tenemos un ritmo, un género de música y un montón de variedades. Bueno, la música electrónica es la más grande. Claro. Es la más subgéneros tiene. Bueno, hay un montón de contenidos en ese sentido en esta música. Y tiene un contenido que en lo personal a mí me gusta más, porque me gusta mucho, no más, o sea, ni más ni menos, sino que en lo personal me gusta, que tiene que ver con el ambient, ¿sí? La música, también el ambient es el electro que se arrastra desde mediados de los 70, de los 80. Entonces, vos pensás que este compositor debe tener hoy 50 años, porque es del 67, 68, una cosa así, me acuerdo que haber leído, ¿no? Es una persona relativamente, un adulto joven. Entonces, bueno, para ustedes es viejísimo, ¿no? Porque tiene más de 30. Claro. Entonces, tenemos una música que es muy, muy grande y describe un mundo sonoro enorme, tanto como el que describe la novela, que llama el juego, ¿no? O sea, que la referencia del juego y el juego en sí. ¿Y cómo se aplican estos sonidos al ambiente del juego? Porque vos mencionaste el ambience. Exacto. ¿Cómo se aplica eso al juego? Bueno, mirá, hay una cuestión que tiene que ver con la composición, o sea, no específicamente de este juego, sino los compositores que trabajan en el ámbito del videojuego. Siempre es un compositor que se ha ido adaptando en función de los tiempos y la tecnología, sobre todo por el tema de la tecnología. Vos pensás que en los tempranos 80 los juegos, o sea, se basaban, la música o la banda de sonido era en función del chip que tenía la placa de sonido, o sea, la capacidad, digamos, polifónica, o sea, cuántos sonidos simultáneos podía hacer en la computadora. Claro.
en aquel momento era uno o dos sonidos, qué sé yo. El Príncipe de Persia, me parece que era un juego antiguo, viejo, ¿no? Sí. El viejo. Claro, ¿no? el viejo, primero. viejo. Entonces vos escuchabas una campanita y un sonido. Y dices, qué feo es esto. Bueno, imagínate, el compositor tiene que crear pequeños motivos que los va enganchando en función de cada momento que vos vas haciendo en tu juego. Entonces hay un momento, o sea, no hay un momento de improvisación, tenés que ir creando composiciones que se vayan enganchando con cada momento que vos vas haciendo en la improvisación que vos haces en el juego. Es sumamente complejo, claro, lo que es la composición. ¿Qué pasa? Eso se modifica en el 2000. ¿Por qué? Porque la tecnología crece y tenemos mucho más capacidad de memoria, mucho más capacidad de discos rígidos, o sea, los motores de juego eran mucho mejores, o sea, el desarrollo para el juego, incluso hoy, o sea, las tecnologías van creciendo gracias a cómo se ha desarrollado el juego, incluso las tecnologías que se usan para otras cosas que no se juegan. Claro. ¿Y esto tiene influencia en la historia como tal, los sonidos? Bueno, acá, viste, yo te contaba que esto es finales de los 90, ¿no? Y este compositor, el background, o sea, el trasfondo de esta persona, él es diseñador de interiores, es diseñador de interiores, diseñador industrial, cualquier cosa que tenga que ver con el diseño. Nosotros tenemos que pensar el diseño como una forma de ver el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos tener ese concepto, esa forma de entender qué es el diseñador, podemos entender cuál es el trabajo de esta persona, como el diseñador gráfico, como el diseñador de imagen, como el diseñador de sonido, que en este caso Akira Yamaoka es diseñador de sonido, o sea, o figura por lo menos en los créditos del juego como compositor y diseñador de sonido. Entonces, ¿qué pasa? Él no solamente hace la música, sino también hace una ambientación de ruidos y sonidos que van haciendo a todo el paisaje que hace el juego. Obviamente hay influencias, si bien en función de lo que yo estuve leyendo y escuchando, obviamente mi análisis siempre va a ser desde la escucha, ¿no? Porque claro. Hacemos escucha enfocada, que es escucha enfocada, que es un poco lo que hacemos en este espacio, ¿no? Nos ponemos a tratar de entender eso que escuchamos. Entonces, él, en algunas lecturas que estuve viendo respecto a este compositor, él cuenta que, bueno, es original. Obviamente nosotros tenemos que vender que lo nuestro es lo mejor. Claro. ¿No? Entonces, todo bárbaro. O sea, claro. hay un nivel de originalidad que es muy importante, es muy bueno, pero todos tenemos un referente. Todos claro, una inspiración. Lógico, todos vimos en alguien algo que nos gustó y no se lo robamos, sino tomamos y nos inspiramos en lo que vemos. Entonces, este compositor tiene cosas de, no sé, las bandas de los 80, o sea, de las bandas de rock más importantes que han hecho de la música de los 80, de los 70 también. Hay música o sea, está influido por música de ambiente de Vangelis, de Kitaro, de Jean-Michel Jarre, el músico francés que hace música electrónica. O sea, todos pioneros, por otro lado, de la música electro y del ambient. Hay influencias también de compositores mucho más nuevos. Es un mundo de sonidos inmenso, ¿no? Incluso pensemos que este compositor es anterior a Hans Zimmer. Hans Zimmer es, digamos, el rey del... Hans Zimmer, pensemos, es el compositor de Dune, ¿no? El compositor de Interestelar, ¿no? Es muy conocido. Y hoy es como el referente de la música en el cine, en el diseño. Pero bueno, este señor hace 20 años hacía esto y no fue tan conocido como Hans Zimmer, o sea que podemos darle un punto a este ¡Punto para el Ponja! Punto para el Ponja, como dice Javier. Entonces, bueno, y yo lo que preparé es un poco, bueno, acá teníamos una de las canciones que seleccioné como así como para escuchar, ¿no? Se llama
Meltdown, ¿no? Meltdown. Que me gustó la combinación de sonidos, que es una combinación de sonidos y ambientes que se da en un montón de momentos de toda la banda de sonido, ¿no? Esas baterías así procesadas, esos martillazos, esas guitarras, ¿no? Claro. ¿No? La guitarra esa que hace ese arpegio, ¿no? Entonces, y me gusta ese ambiente que genera, que es inmenso, es un ambiente muy grande. O sea, vos no podés imaginarte que eso pasa en una habitación chiquita. Claro. O quizás empieza en algún lugar chiquito, pero se dispara algo que es... Claro, se lanza, ¿no?, algo más grande. ¿Y cómo se las ingenia el diseñador del sonido, en este caso Akira Yamaoka, para generar emociones dentro del jugador? Bueno, es fundamental. ¡Qué pregunta, La música, o sea, tanto el sonido como la música generan, o sea, tienen signos, ¿sí? Señales puntuales, o sea, como vos tenés un color que te da una sensación. El color amarillo te da una sensación, como el color negro te provoca otra, o el color rojo. Claro. ¿No? Entonces nosotros tenemos nuestra gama de colores en el audio, en la música, tenemos colores, y además le decimos colores, de hecho. O sea, esto es oscuro. Esto que estamos escuchando es oscuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos acordes que son menores, o sea, la forma de esos sonidos, o sea, musicalmente hablando, o sea, tenemos acordes mayores y menores. Los menores, generalmente los encontramos, o sea, están denominados así porque tienen una sensación emocional que tiene que ver con la tristeza, ¿no? Y los acordes mayores son mucho más, digamos, positivos. Claro, ¿no? como si fueran más alegres. Exacto, ¿no? Generalmente lo podemos diferenciar de esa manera. Entonces, de alguna manera, entre la música y la elección de los sonidos, o sea, si vos pones un piano haciendo, por ejemplo, acá tenemos un piano, ¿no? Tenemos un piano haciendo algo así solo, con mucha reverberancia, y es como melancólico. ¿Qué pasa? Está en menor eso y es chiquito. Ahora, si el piano estuviese tocando algo mayor y con más intensidad, ese mismo piano tendría un color mucho más vibrante, positivo, claro, ¿no? más positivo. Ahora, si yo a ese piano le pongo un sonido de fondo de, no sé, un martillo golpeándose así con una reverberancia y con ruidos como estaba sonando recién, ese piano se transforma en algo turbio, o sea, que es menor. Y ese sonido martillazo, como tenemos casi en toda la banda del sonido, el sonido de martillos golpeando metales, ¿no? No es una percusión, es un sonido que ahí es donde está el diseño del sonido, ¿no? Porque no es una percusión, no es que golpean un timbal o golpean un triángulo o golpean, no sé, un instrumento per se. Un instrumento, lo que podemos decir tradicional, están golpeando un elemento. O sea, es como, no sé, agarran una chapa y le pegan con otra chapa. Sí, y eso se graba y se hace otro ruido, ¿no? Y después se procesa y tenés una gama de colores que son realmente exóticos. Entonces, vos fíjate acá en el piano, empiezan a aparecer otros sonidos alrededor del piano que hacen que ese piano se empiece a enturbiar. Claro. Entonces, así es como, digamos, en el diseño de la música y el sonido, nosotros logramos que se acomode al diseño que propone el diseñador del juego. Y bueno, yo preparé así una pequeña idea sobre Meltdown, ¿no? No es muy parecido porque lo hice durante la tarde así rapidito, ¿no? Claro. Una idea, ¿no? Esto es Logic Pro, ¿no?
es un programa así como Pro Tools, como FL Studio, como esos programas, es un programa de producción musical. Bueno, acá tenemos DAW, el DAW, que es el DAW, exacto. Claro. DAW, que decimos, ¿no? Bueno, tenemos los diferentes instrumentos, ¿no? Los diferentes instrumentos y estos son los tracks, ¿sí? Entonces, este es un instrumento que tengo acá particularmente. Bueno, ahí está sonando. Entonces, bueno, acá vamos a poner un poquito cómo suena esta idea, que es un poco rescatando los sonidos que escuché de la banda, ¿sí? De sonido del juego, de Silent Hill. Entonces, cortito, ¿no? ¿Qué es eso que abriste, por ejemplo? Esto se llama piano roll, rodillo de piano, que lo que hace es simular un poco el viejo rodillo de piano de la pianola, en realidad, ¿no? O sea, la pianola de los viejos bares del 1800, del mediados del 1800 del Far West, ¿no? Del lejano oeste, ¿no? O sea, funciona igual. No sé si viste alguna vez Westworld, una serie fantástica que pasa en un estudio. No me acuerdo. Si la vi, no me acuerdo. Es de ahora, no estoy hablando de cosas del siglo pasado. Claro. Entonces, ¿ves? Tenemos acá, entonces, ¿sí? Ahí tenemos la guitarra, o la guitarra en el teclado. Claro. Después tenemos, por ejemplo, acá otro sonido. Vamos a escucharlo solo, ¿no? No, este no tiene nombre. Este es el piano, ¿ves? Un piano común y corriente, en realidad es un piano eléctrico que se llama CP80, digamos, emula el viejo piano eléctrico que usaba, no sé, Phil Collins, que usaba Toto, que usaba Genesis, todas las bandas de aquella época, lo usaba Vangelis, ¿no? Súper lindo. Después tenemos acá un pad, ¿no? Dale un poquito de volumen. Acá estoy tocando el teclado, ¿no? Este sí tiene un sonido más oscuro. Esto es oscuro, ¿ves? Y vos tenés el piano. Eso es un acorde menor. Este es un acorde mayor. Suena como más feliz, ¿no? Más feliz, claro, más vibrante. Y ¿sí? Y la campana es esta, que bueno, hay muchas campanas. Yo puse armé este ruido porque es ruidoso, ¿no? Claro. Pero un poco emulando ese sonido que yo te contaba de cosas que se golpean. ¿Qué pasa? Esto lo armé hoy en 40 minutos. O sea, un ratito así como para tener un poco algo como sonaría este tema solo. Por ejemplo, no sé, acá como suena el pad, ¿no? Como suena con la guitarra. La guitarra, vos fíjate que le da un montón de cuestión ahí, ¿no? Claro. Ahora, si esto lo haces, para hacer esto, el compositor lo que hace es estar en un estudio y graba él sus propios sonidos. Claro. Yo acá fui armando, sintetizando los sonidos, pero en los estudios, estos compositores agarran, no sé, van al basural, juntan cosas, van al estudio, lo graban con micrófonos de, no sé, $2.000, $3.000, $10.000. Es bastante diferente. Por eso también los motores de juego, los juegos,
y la industria del juego demanda tanto dinero, porque todo cuesta mucho dinero a la hora de estudio, a la hora de composición, a la hora de todo eso. De ahí, por eso es una industria también, ¿no? Le echamos un vistazo a lo que es un diseño de sonido a través de Akira Yamaoka, principal responsable de Silent Hill. Muchísimas gracias, Rubén, por darnos este espacio. Nos despedimos de este capítulo de Nick RBN. Atrás en la magia, Naika Roda, como cerebro creativo Javier Olariaga, y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. ¿Qué? Pero me tenés que mirar. Cámara. Que tenés que mirar a la cámara. Dame, última. No, decí, nos vemos. Mirá ahí la cámara. y Nada sí más. nos vemos. Claro, Nada más. de vuelta, dame. Le echamos un vistazo a lo que es un diseño de sonido a través de Akira Yamaoka, principal responsable de la banda sonora de Silent Hill. Muchísimas gracias, Rubén, por darnos este espacio dentro de lo que es Nick RBN. Nos encontramos en la próxima respondiendo a esta pregunta de ¿qué escuchas cuando escuchas? Nos vemos. Aquí yacen las empresas que alguna vez creyeron en nuestro país y forman parte de nuestra historia. Hotel Cabo de Hornos, en San Martín y Triunvirato. Una esquina clásica para todos los turistas. Empresa de transporte Los Carlos. Nunca visto. Siempre a la vanguardia del buen vestir. Espacio cedido a la memoria colectiva. IP Nativa. Digitalizando nuestra historia.